Hola, buenas Hola, tardes. Benito, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bien. Estaba solita, pero ya llegaste. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rebe. Hola, Yo no había Rebe. visto. Es que no la veía porque no debe tener cámara, por eso. Sí, Si no tienen cámara, no cacho. Mi máquina no me cacha. no. No ¿Qué nos tal el vemos, calor? ¿verdad? ¿Qué tal el calor? Muy bueno. Muy bueno para tener una alberca portátil y traerla. ¿Tú qué prefieres, el frío o el calor? Yo el frío. Yo también. Yo soy amiga del frío. Sí, También yo. yo creo que es más fácil taparse que destaparse. Sí, aparte, aunque te destapes, se sude. Sí. O sea que no apunté las citas bíblicas, se me olvidó apuntarlas en mi cuaderno. Hechos. Pues miren, Hechos. ah, hoy vamos a continuar. Algo importante es la escucha de la palabra de Dios. Mira cómo escucha. Mientras los seres humanos no, no comprendamos que como escuchemos la palabra del domingo, la palabra del Señor en la entre semana, va a ser así nuestra vida. Vamos a seguir escuchándole y nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro. Pero la palabra de Dios tiene que ser escuchada con atención, con constancia y con perseverancia. Y luego ponerla en práctica y luego guardarla Hacerla, en tu corazón. hacer la vida, la palabra hay que hacer la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego guardarla en nuestro corazón para cuando la volvamos a ocupar. Porque por eso nuestro Señor nos habla en 73 libros de la Sagrada Escritura, 69 palabras de Dios, 9 palabras del Señor Jesús. Sí. Y en esa medida, primeramente Dios, vamos a ir comprendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo que el Señor quiere esta tarde es que no caminemos en tinieblas, que no vivamos en tinieblas. ¿Qué es vivir en tinieblas? Vivir en tinieblas, de acuerdo al evangelista San Juan, es vivir lejos de Dios, lejos del Señor Jesús, lejos de la voluntad del Padre, lejos del amor de la Santísima Trinidad. Pues sí, porque es como cuando cierras los oídos a tu papá, que te quiere dar alguna indicación, y cierras los oídos, pues nunca vas a ser feliz porque no aprendiste a escuchar a tu padre que te va a dar un buen consejo, ¿no? Te va a guiar, te va a dirigir. Y si yo cierro los oídos así a Dios, pues no voy a poder ser feliz, Sí. porque no sé qué quiere de mí. A veces me va a apapachar, a veces me va a consentir, a veces me va a dirigir, a veces me va a guiar, a veces me va a corregir, o sea, pero si yo le cierro los oídos y no lo escucho, pues ¿cómo quiero ser feliz? Así es. Y la felicidad está en que hay mayor alegría en dar que en recibir. La felicidad está en que cada día tenemos que ser como Jesús, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Así que, pues les invito a que vayamos preparando nuestras citas bíblicas. Se las comparto a Lupita, Hechos capítulo 12, versículos 24, capítulo 12, versículo 24 hasta el capítulo 13, versículo 5. A Rebeca, Lucas 8, 19 al 21. Cristi, Juan 14, 5 al 9. Margarita, Mateo 13, 18 al 23. Carmelita, Deuteronomio 31, 24 al 30. Marta Lucía, Juan 12, 44 al 50. Geo, el Salmo 66, versículos del 13 al 20. Esa es la palabra de Dios que nos va a conducir esta tarde para nuestra reflexión personal, para nuestra contemplación comunitaria. Y lo primero es ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y
vayamos poniéndonos en el contexto del texto. ¿En qué partes de mi vida yo estoy oscuro? ¿En qué partes de mi vida estoy lejos de Dios? Porque a veces la voluntad está cerca de Dios, pero hay otras cosas que están lejos de Dios, el pensamiento, las ambiciones, los deseos. ¿En qué parte de mi vida estoy lejos de Dios? ¿Qué partes de mi vida ocupo iluminarla cada día más con la palabra del Señor? Recuerden lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra, Señor, luz para mi sendero. Y en esa medida, en esa medida, nuestra vida va a estar iluminada. Y recuerda que la palabra de Dios tiene que iluminarte en cada paso y en cada respirar. No nada más un ratito, todo el día, las 24 horas del día. ¿Y cómo se logra esto? Contemplando al que es la palabra, al Señor Jesús. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que la palabra del Señor se haga vida en nuestra vida y que sepamos que nosotros vamos persiguiendo un sueño muy grande. Y este sueño muy grande es llegar a la derecha del Padre y decirle, con permiso, papá, ya llegué. Ya llegué. Buenas tardes. Buenas Ya. tardes, Lupita. Con el permiso de ustedes ya llegué. Qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Memito, ¿tú que todo ves ahí? ¿Ya entró Carmelita? No. Es que no va a entrar porque tuvo un problema. Oh, Te digo para que oremos por ella, porque estoy preocupada ok. por su salud. Pedimos mucho. Pues, Por favor. ofrezcamos al Señor esta tarde nuestra contemplación, nuestro estar aquí escuchando la palabra por el bienestar de nuestra hermana Carmelita Ramos. Así Sí, por sea. favor. Por ella. Y sí, y recuerden, a la palabra de Dios en los momentos difíciles es cuando más nos debe de iluminar. La palabra de Dios nos debe de iluminar en la felicidad, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, como el matrimonio, las buenas y Y las tribulaciones, así es. Y pues hoy pidámosle al Señor que nos lleve por este camino angosto que requiere de nuestra voluntad para que la palabra de Dios sea viva en nuestra vida. La palabra de Dios es viva cuando tú y yo la vivimos. Cuando tú y yo decimos, la voy a vivir, cuésteme lo que me cueste. Y pidámosle a nuestro Señor que apacigüe en nuestros corazones, nuestra loca de la casa, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Pidámosle al Espíritu Santo que el Señor nos dé la gracia de entregarle todo esto que de Carmelita, todo lo de cada uno en particular, por todos los enfermos, por las ánimas benditas del purgatorio, por los jóvenes, por las personas que viven solas, por las personas que les hace falta algún medicamento, por las personas que no tienen compañía. Que Dios nuestro Señor, a través de nuestra contemplación y nuestras oraciones, escuche la voz de todas estas personitas. Y empecemos a inhalar y a exhalar y digámosle, Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. Señor Jesús, tú eres la vida. Señor Jesús, ilumina mi mente esta tarde. Señor Jesús, ilumina mi mente esta tarde. Señor Jesús, ilumina mi corazón. Señor Jesús, ilumina mi corazón. Señor Jesús, ilumina mis deseos. Señor Jesús, ilumina mis deseos. Señor Jesús, ilumina mi cuerpo para
que todo lo que haga sea para gloria tuya. Gloria tuya. Mira mi cuerpo para que todo lo que haga sea para gloria tuya. Señor Jesús, ilumínanos con tu palabra. Señor Jesús, ilumínanos con tu palabra. Señor Jesús, ilumina a Carmelita en este momento de dificultad. Señor Jesús, ilumina a En Carmelita este en momento momento de dificultad. Señor Jesús, ilumina a nuestra familia. Señor Jesús, Domina ilumina a nuestra familia. de ellos. Y Señor Jesús, danos oídos de discípulo como María Santísima. Hoy soy discípulo como María Los Santísima. oídos del discípulo como María Santísima. Y empecemos nuestro encuentro con el Señor. Y la primera cita es Lupita Pinzón, que empieza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24, y termina el capítulo 13, versículo 5. Lupita, por favor. Sí, cómo no. Como abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 12. capítulo 12 del 24 y luego del 13. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos, y le llegaron enviados por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Palabra de Dios. ¿Así, verdad, maestro? Sí. ¿O Te todo? alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No, así está bien, Lupita, gracias. Memo, entonces Marcos, ¿era Juan? No, era Juan Marcos. Tenía doble nombre. Juan Marcos. Juan Era Juan. Marcos. ¿Pero es el evangelista Marcos? Sí. Ah, No, estoy en Hechos. Sí. Creo. no, pero de acuerdo a lo que leíste, Ah, sí. yo no sabía si Juan, el sobrenombre Marcos, yo pregunto si era el evangelista Marcos, estamos hablando. Sí, su nombre era Juan Marcos. Ah, ok. Entonces, el apóstol San Juan ¿es Otro. Marcos? No, es otro. Ajá, ya me estaba confundiendo. Gracias. Juan el evangelista es el discípulo amado. Juan Marcos es el evangelista y el discípulo de Pedro y de Pablo. Pablo, sí. Pero es el que escribió el evangelio. Cuando dices evangelio según San Marcos, ¿es él? Sí. Algo muy importante, vean cómo la palabra de Dios va dando talentos a las personas, pero los talentos que nos da el Señor son para ponernos al servicio de la comunidad. Y en la medida que cada uno de nosotros pone su talento al servicio de la comunidad, tu talento crece y la comunidad florece. Ahorita ya el mundo nos ha enseñado a ser muy individualistas. No es nada nuevo. Desde que empezó el mundo como es mundo, así empezamos individualistas. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Quién me hizo cuidador de mi hermano? Nada más lo que nos interesa, lo que nos dice la Sagrada Escritura, pero el Señor con la fuerza de su resurrección y con la fuerza de su Espíritu Santo nos hace que nos animemos a decir, aquí está lo que yo traigo, como la pirinola, esto es lo que yo traigo, aquí está, todos ponen. Y entonces nuestras comunidades van a ir creciendo en amor y santidad. Y precisamente el domingo que ustedes vayan a misa, el Señor les va a hablar de eso, nos va a hablar de eso, del mandamiento nuevo. Pero ¿cómo escuchamos?
con atención, con constancia y con perseverancia. Acuérdense, esto es muy importante, con atención. ¿Qué dijo? ¿Qué leyó, qué leyó Lupita? No, pues sabe, ya lo leímos y lo pasamos. No, con atención. ¿Qué dijo el texto? Con constancia. No entendí. Otra vez, con perseverancia. No me dice nada, pues le vuelvo a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que esa palabra de Dios, por eso les decía, la guardemos en el corazón y va a salir para que ilumine nuestras vidas, nuestro sendero. Ahora vamos con Rebeca, que es Lucas 8, 19 al 21. Rebeca, ¿nos puedes ayudar, por favor? Y con mucho gusto. Gracias, Rebeca. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 19 al 21. El verdadero parentesco de Jesús. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se fijaron? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Yo veo un problema, fíjense, en esto de escuchar la palabra de Dios, que a veces no nos dan un compromiso. Cuando vamos a misa, tenemos que salir con un compromiso. Después de lo que el Señor nos dijo, ¿cuál es mi compromiso? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Cómo voy a mejorar? Todos cuando vamos a la Eucaristía tenemos que salir con un compromiso. No le hace que sea el mismo, pero con ese compromiso de intentar que mejores como ser humano, que mejores como papá, como mamá, cada quien en nuestro contexto de vida. Pero vamos a la Eucaristía, muchos como Memo, y pues sigue siendo igual, pues ¿de qué chiste? No. ¿Cuál es el compromiso cuando vamos a la Eucaristía? El compromiso es vivir como Jesús, no se les olvide. Ese es el compromiso cuando nosotros nos comemos el pan de la palabra y el bendito cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es ser como Él. Pero aquí él no quiso ser grosero, ¿verdad? O sea, No, él quiso como molestar a su mamá. no, la estaba exaltando. Al contrario, la estaba exaltando. No, porque dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en obra. Pues porque María hacía eso. María María hizo hacía eso. eso. Fue la primera que escuchó la palabra de Dios y dijo, sí, aquí estoy. Hagan lo que les dice. ¿Se acuerdan? Ahí también en las bodas de Caná. Resaltando a María Santísima. Si la leemos así, sin conocer todo el Evangelio de San Lucas, podríamos decir, uy, pues Jesús, no, nos está diciendo, ¿cómo puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, escuchando la voz de Dios y poniéndola en práctica en tu vida? Gracias, Dios. Aquí, gracias. Ahora sigue Cristi. Cristi es Juan 14, del 5 al 9, creo. Sí. ¿Nos ayudas con la tuya, por favor, con tu cita bíblica? Sí, claro. Tomás les dijo, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si coincidieran también con mi Padre. Desde ahora les concedo, pues ya lo han visto. Entonces Felipe les dijo, entonces muéstranos al Padre. Eso no basta. Jesús contestó, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve
a mí, ve al Padre. Como me pides que les muestre al Padre, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gracias, Jesús. Señor Jesús. Miren, en contemplaciones que a veces el Señor nos hace regalo, el Señor me hizo ver que la palabra de Dios es como una brújula para la eternidad. Y yo voy a ir encontrando como pistas y si yo aprendí la palabra del Señor y la puse en práctica, voy a saber qué puerta escoger, por dónde irme, por cuál vereda, qué cosas evitar que no me van a llevar a la eternidad. Esto es una alegoría, pero ojalá que de verdad sepamos que el camino es Jesús nuestro Señor y que el que lo vea él vea al Padre, un Dios muy cercano, un Dios muy amoroso, un Dios que nunca les dijo a los demás, déjate hago un examen socioeconómico, deja ver si tienes seguro social, nada. Así, aquí estoy, hijo, para amarte, para ayudarte, para servirte. Y esperemos que algún día también de nosotros se diga, el que vea que vea a Cristo, el que vea a Cristi, vea a Cristo, el que vea a Lupita, vea a Cristo, el que vea a Rebeca, vea a Cristo, el que vea a Geo, vea a Cristo, el que vea a Margarita, vea a Cristo, el que vea a Erika, vea a Cristo. Porque nuestras acciones son las que hacen presente a Dios en el mundo o son las que lo ocultan. ¿Por cuáles de estas obras me quieres matar? Le dijo Jesús, ¿verdad? Por ninguna, porque dices que eres hijo de Dios. En el Evangelio de Juan. Gracias, Cristi. Ahora vamos con Margarita. Este texto, de aquí vamos a hacer hoy nuestra contemplación. Para que lo vayamos siguiendo y vamos a ir haciéndonos preguntitas ya después de que lo lea Margarita. Escuchémoslo con mucha atención, por favor, que es Mateo 13, del 18 al 23. Te escuchamos, Margarita, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Así pues, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. La semilla que cayó entre maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y queda sin fruto. Finalmente, la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da y produce fruto, sea 100, 60 o 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Muchas gracias, Margarita. ¿Cómo escuchamos la palabra del Señor? ¿Con atención, con constancia, con perseverancia? ¿O vamos a la Eucaristía y estamos pensando en otras cosas? Nos preocupan tantas cosas sin saber que teniendo a Dios lo vamos a tener todo. ¿Cómo escuchamos la palabra? Cada uno de nosotros. Y aquí está Jesús, nuestro Señor. Contempla a Jesús, que es el que nos acaba de proclamar su palabra con la voz de Margarita. Es Jesús el que nos dice, fíjate cómo escuchas, Memo. Fíjate cómo escuchas cada uno de ustedes. Y cuando nos es arrancada la palabra, cuando no la comprendemos, viene el maligno y nos las arrebata.
cuando nosotros no la estudiamos, no la profundizamos, llegan otros vientos y se nos vienen otras ideas y adiós, palabra bendita de Dios. Y el maligno de eso se vale. Porque acuérdense que Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Primera de Pedro 5:8. Si no la comprendemos, yo les invito a que ustedes, cuando no entiendan algo de la palabra del Señor, en la Eucaristía al final, pregúntenle a sus sacerdotes. Díganle, oiga, padre, a mí yo me quedé con esta duda. A ver, padre, ¿me puede explicar? Anímense a preguntarles, porque muchas veces yo veo muchas personas que van a la Eucaristía y entran con cara de what y salen con cara de what aquí, con preguntas. Porque no nos atrevemos a preguntarles a nuestros pastores. Pregúntenles, y en la medida que les preguntemos, ellos cada día nos van a dar la palabra de Dios más clara, más nítida para nuestra vida. Y gracias a esto, nosotros vamos a tener mejores predicadores. Dice la Dei Verbum que no seamos predicadores superfluos, que seamos predicadores de profundidad. Entonces, cuando se les quede alguna duda, vayan inmediatamente y díganle al Padre, no lo vengo a cuestionar, vengo a ver, no comprendí esto. Si les contesta, bueno, si no, no. Y planteen sus dudas. Porque muchas personas nos quedamos así. Es que, ¿por qué dijo esto? Y es que, ¿por qué dijo esto? Pero nosotros que hacemos la lección divina, que Dios nos da la gracia de hacer la lección divina, seguimos esos 4 pasos. ¿Qué dijo el texto? ¿Qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Cómo contemplo el mensaje de Dios en mi vida y a qué me comprometo? Luego el siguiente punto dice, y la arrebatan lo sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado a lo largo del camino. ¿Cuántas veces en tu vida te ha sido sembrada la palabra de Dios? ¿Y por qué no eres santa o santo? ¿Por qué no haces milagros todos los días? Si todos los días en el camino de tu vida se te ha sembrado la palabra. ¿Por qué no hemos dado frutos? Y acuérdense, la santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Y los milagros es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, compartir lo que tengo con los que necesitan de mí. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. ¡Ay, qué bonito! Dijo el Señor. Y como dice en el Apocalipsis, me dio un libro, lo comí y en mi boca sabía como miel, pero cuando fue pasando me empezó a amargar. Porque la palabra de Dios bien escuchada te lleva a un compromiso. Y el compromiso es vivir como el Señor Jesús. Pero como no tiene raíz en sí misma por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. Tribulaciones, muchas cosas difíciles en la vida, todos la tenemos. Pero si nuestra fe está bien fundamentada en la palabra del Señor, vamos a poder decir como el Señor, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, todo está cumplido. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Luego la siguiente, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra por las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza, sofocan la palabra y quedan sin frutos. Ay, es que necesito esto, ocupo aquello, ¿cómo le hago para esto, para esto, para esto? Y no hemos entendido que Dios es nuestro papá, un papá bueno, bondadoso y generoso con nosotros. Pero hemos crecido a nuestro pesar, como dice Miguel de Unamuno. Pero cada uno de nosotros tiene que siempre ser chiquito ante Dios.
Siempre vamos a ser chiquitos ante Dios, pero la soberbia, el pecado del hombre lo hace engrandecerse. Y ya no podemos escuchar bien la palabra del Señor y pensamos que nosotros hacemos las cosas, que son nuestros talentos. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios dice, ¿de qué presumes si todo te fue dado? Cuando soy más débil, soy más fuerte, porque Cristo actúa en la debilidad. Ujú. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer en tu vida? Velo desde tu vida el día de hoy. Por tantas preocupaciones, por tantas cosas que creemos que tenemos que hacer. Porque somos activistas, no somos personas activos, somos activistas. Hacemos aquí, allá, allá, pero a la hora de la hora nos quedamos vacíos. Y el que escucha la palabra del Señor siempre se queda con una paz en su corazón, siempre se queda con esperanza y con ganas de que los demás conozcan al Señor Jesús. Y luego ya, el que fue sembrado entre abrojos, ahí me quedé. Y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, la entiende y da fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Nosotros entendemos la palabra del Señor? Intentamos, miren, todos los que leemos ya somos intérpretes. El leer es interpretar. Pero nada más es ponernos ahí en los zapatos de los personajes que estamos viendo. Y empezamos a interpretar e interpretar e interpretar. ¿Cuántos frutos he dado yo en este día? ¿Al 30, al 60 o al 100? ¿Cómo voy a saber la cantidad de fruto? Pues cuánto en el día me le ha pasado enojado, cuánto en el día me le ha pasado egoísta, o cuánto en el día he sido generoso, magnánimo, bueno, servicial, atento con los demás. Y ahí está, ahí puedes sacar tus cuentas. Nuestro Señor sabe hacer muy bien las cuentas, por eso es un judío. Y los judíos saben hacer bien las cuentas. Un día nos dijo un maestro, él sí sabe hacer bien las cuentas. ¿Qué fruto quieres dar en la noche que le digas al Señor? Ay, Señor, pues mira, nada más di el 1%. Bueno, mañana que sea el 2%. Y luego el 10, y luego el 20, y luego el 30, y luego el 40, y luego hasta que lleguemos al 100, al 100,000 por uno, que demos fruto. Porque para Dios no hay imposibles. Ahora veamos al Señor Jesús si tenemos que pedirle perdón. Yo le tengo que pedir perdón hoy, esta tarde al Señor en mi contemplación. Le voy a pedir perdón al Señor. Si me quieres acompañar, cierra tus ojos. Ve que nuestro Señor Jesús está ahí al pie de la cruz. Está María Santísima. Está Juan, el evangelista. Está María Magdalena. Están los soldados. Y ve cómo nuestro Señor tiene la palabra en su boca. Y nos la da a cada uno de nosotros. Y yo le pido perdón al Señor por tantas veces que me ha dado su palabra y yo no he dado fruto. Por mi egoísmo, por mi soberbia, porque necesito, porque ocupo, mis circunstancias, que por la enfermedad, pero han sido justificaciones, mi Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que a partir de esta tarde, siempre que escuche tu palabra, me dé la gracia y nos dé la gracia de entender, de comprender y comprometernos para llevar el reino a los demás. Ese es mi pobre pedirte perdón, Señor. Te tengo que pedir por muchas cosas más perdón. Pero en esta tarde, si tú también tienes que pedirle perdón por las veces que has escuchado la palabra y no la has puesto en práctica, aquí si alguien gusta pedirle perdón al Señor, compártanos, por favor.
Señor Jesús, aquí frente a ti, teniendo como testigos a mis hermanos en la fe, te pido perdón por muchas y tantas veces que he sido de esos que, o de esas que solamente escuchó la palabra y le cayó así encimita y que no hizo raíz. Te pido perdón porque eso es serte infiel. Eso no es lo que tú quieres de mí. Tú quieres de mí, me has mandado y me has dejado aquí en esta vida para una misión. Y yo te pido perdón primero que nada para que abras mi entendimiento por medio de Dios Espíritu Santo y me ayudes con tu infinita misericordia a que de ahora en adelante todos los días tenga ese compromiso de amor para hacer vida tu palabra. Señor, tú sabes que tengo muchas fallas y muchas miserias, pero que tú, para ti nada es imposible y yo me fío y me confío y te pido que aumentes mi fe y te pido que no me sueltes de tu mano y me des mucha tolerancia conmigo misma y mucha paz, serenidad para poder entender tu bendita palabra y ponerla en práctica. Perdóname, Señor, y ayúdame a seguir adelante. Ya no ver hacia atrás, ya no voltear hacia atrás, sino ver hacia adelante, porque quiero que tú seas Dios en mi vida y yo ser ese gusanito de Jacob. Amén. Gracias. Hermano Memo, estás en modo, Perdón, les compartía, ¿se fijan cómo se explica con la Biblia con la Biblia? Todavía no llegamos al texto que nos va a compartir Marta Lucía, nuestra hermana, pero ya nos quedó muy claro lo que quiere el Señor de nosotros, dar fruto, poner en práctica su palabra todos los días. Y esto solamente es así, profundizando. Y les comparto, acuérdense, siempre que ustedes lean la cita que les va a tocar, lean los paralelos que tienen de un lado. Fíjense, a ver, que me tocó el evangelista fulanito. A ver, ¿en dónde más dice esto? ¿En dónde más dice esto? Y cada día nos va a quedar más clara la palabra del Señor. Vamos contigo, ¿no, Marta Lucía? Por favor, hermana, con Juan 12:44 al 50, ¿nos ayudas? Sí, con gusto, para gloria de Dios. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 44 al 50. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo,
porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal cual me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, hermana Marta Lucía. Muchas veces creo que enseñamos la palabra. Hemos jugado al teléfono descompuesto con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos dice una cosa y nosotros entendemos otra y así se las compartimos con los demás. Porque no profundizamos esto con los que nos rodean. Necesitamos escuchar lo que nos va diciendo nuestro Señor Jesús. Se escucha mucho eco. Ya, creo que ya, ¿verdad? Ya, será mi internet que está fallando. Yo escucho mucho eco, pero no sé si sea nada más yo. No, sí se escucha un eco. Eco. Se escucha como que es un sonido fuerte. Un sonido Sí, es fuerte. mucho eco. Sí se escucha. Bueno, Pero, a ver, Señor, ¿qué hacemos con esto, Señor? A ver, déjenme retiro. No, más cerquita. ¿Así se escucha mejor? Va a ser mi internet que está fallando. Pero quedémonos con esto, por favor. ¿En qué partes de nuestra vida necesitamos que la palabra de Dios ilumine nuestro sendero? Y acuérdense, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Esto es con el paso de los días. Y ojalá que el Señor nos conceda ser mejores cada día y que sigamos con nuestro propósito de ser santo como Dios es santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Vamos con Geo, el Salmo 66. Sí. De Deuteronomio no lo proclamamos, ¿verdad? Siempre, ese no se proclamó. Ok. Del Salmo 66. Llegaré hasta tu casa con ofrendas. Te cumpliré los votos que te he hecho, que prometí con mis labios y pronuncié con mi boca, cuando en grandes apuros me encontraba. Quemaré en tu presencia animales bien gordos y grasa de corderos. Te inmolaré también bueyes, cabros. Vengan a oírme, fieles del Señor, y lo que hizo por mí les contaré. Mi boca le gritaba, mi lengua lo alababa. Si yo hubiera notado maldad en mi interior, el Señor no me habría recibido. Pero Dios me atendió, me concedió lo que me suplicaba. Bendito sea Dios, que no puso mi súplica parte ni me negó su amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Qué precioso salmo, me encanta. Esta es la contestación que hoy le damos al Señor. Les invito a que esta tarde nos llevemos un compromiso. Sí. Y el compromiso sea que agarremos este evangelio del día y le demos 3, 4 veces, 5 leídas, y que versículo por versículo, así como traté de hacerlo hace rato con la parábola del sembrador,
ustedes se vayan cuestionando desde su vida. Dice, Jesús dijo a voz en cuello, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y por eso Cristi nos leyó que en Juan 14, 5 al 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muchas veces andamos buscando a Dios en las alturas, lo andamos buscando a Dios en muchos lugares donde no lo vamos a encontrar. Y Jesús está en lo más sencillo, en el pan y el vino consagrados. Jesús está en su palabra. Jesús está en estos enfermos que nos encontramos en el día. Jesús está en las personas que vienen ahorita caminando en la calle con cara de desesperación por este calorón que está haciendo. Ahí está Dios, ahí está Jesús nuestro Señor. ¿Dónde encontrarlo? Pues ahí tienes ya las pistas y ver que si de verdad Jesús es nuestra luz. A ver, si de verdad yo creo que Jesús es mi luz, voy a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. A ver, Memo, una limonita por el amor de Dios. Ah, canijo. Ay, híjole. Pero inmediatamente voy a la palabra del Señor Jesús. ¿Tú qué harías? Al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo niegues. Ay, Señor. Y si yo de verdad creo en el Señor, pues concreto la acción. Luego el siguiente versículo, ya que nos está dejando el internet. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas como María Santísima. Hay palabras del Señor que no las entendemos en el momento, pero que el Señor nos las está adelantando para luego. Ok, a ver, yo no entendí esto y me lo quedo, lo grabo en mi corazón, le doy vueltas, le pido al Espíritu Santo y no me cae el 20, como dicen los muchachos. Pues ¿sabes qué? Ahí la guardo en mi corazón y vas a ver que en el momento preciso el Señor la va a sacar y va a decir, mira, ya te la había adelantado. Y el otro que dice, el que me rechaza y no acoge mis palabras ya tiene quien lo juzgue. Cuando tú y yo hemos descubierto que Dios quiere que seamos felices, y que la felicidad no es tener cosas, la felicidad es tener al Rey de Reyes en nuestra vida, pues ya somos felices. Yo quisiera estar en Cancún ahorita tomándome mi coco bien helado, pero eso no es la felicidad. La felicidad es esta ahorita y la estoy disfrutando, que estoy compartiendo con ustedes y que ustedes están compartiendo conmigo su fe. La felicidad no depende de las cosas, la felicidad verdadera depende de tener a Dios en nuestra vida. Pregúntate, ¿tienes a Dios? ¿Cómo sé si tengo a Dios? Frutos, 30, 60 y al 100. Porque puedo ser como los fariseos, mucho golpe de pecho y nada de acción. Como dice mi mamá, mucho ruido, pocas nueces. Ese es el compromiso que les invito a que nos llevemos. Que cada día más las personas que nos rodean descubran al Dios que llevamos en nuestra vida, que nos guía, que nos va conduciendo. Esa es la santidad. Dejar que Dios conduzca tu vida, darle el volante y decirle, pues maneja tú, Señor. Aunque vayamos como Memo cuando se sube con alguien y va manejando, Memo va así angustiado. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero he aprendido a confiar en Dios a través de algunas veces que he acompañado a alguien que va manejando así medio raro, como a mí no me gusta. Y empiezo a respirar y le digo, Señor, tú llevas el volante de mi vida y relájate. Entrégale esta tarde al Señor tu vida, mi vida, nuestra vida, y que cada día seamos más felices. Muchas gracias, Rebeca, Humberto, Lupita Pinzón, Margarita, hermana Cristi, hermanita Gracias a Marta ti. Lucía, Geo, muchas gracias. Sí,
Gracias a ti, hermano Memo, que Dios te bendiga. Dios te bendiga y gracias por compartirnos tus conocimientos y tu Gracias. tiempo. Gracias. Gracias. por Ave todo. María Gracias. Purísima Sí, del muchas Refugio. gracias. Gracias. En pecado original concebido. Mañana, si Dios nos da licencia. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Dios, Memito, Ay. Memito, Mande. Hasta Muchas mañana. gracias. si Dios me lo permite y me da el permiso, el viernes salgo de viaje 3 días nada más, viernes, sábado y domingo. El lunes regreso temprano, Ok. porque el viernes no voy a entrar a la sesión, el viernes. Pero mañana sí, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias. Pero para- Geo, Tengan por bonito avisar. viaje. Pero para que sepas, voy a ver a mi hermana, gracias a Dios, mi única familia que tengo, voy a ir a verla y entonces, pues sí, nada más es el puro fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ok. Pero cuando voy el viernes temprano te quiero avisar Que que... Dios te cuide. Si Dios te Ay, quiere. gracias, mi vida. Sí, pídanle que me traiga, que me lleve con bien y que me traiga con bien. Muchas gracias, que Así será. Sí, Dios te cuida. tu oración Aquí es te muy vemos bien. el lunes. Que Así va a Dios ser. les bendiga. No, mañana nos vemos, mañana sí entro. Sí, mañana, si Dios quiere. Perfecto. Si Dios Muy quiere. bien. Muchas Gracias. Que gracias. tengan Gracias, bonita Memo. tarde. Nos Que vemos Dios les mañana. bendiga. Un abrazo. Bonita Bonita tarde a bendiciones. todos, igualmente. Bye. Buenas Dios les bendiga. tardes. Gracias. Gracias, Memito. Adiós, gracias. Adiós, amigos. Adiós, Cristi, gracias. Nos Todos. vemos mañana. Ah, ¿estás en tu casa? ¿Quién? Ahora no andas en la calle, Cristi, porque otras veces, a veces veo como que andas en la calle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí Sí. estoy, mira. Que Dios te bendiga. Gracias, Cristi. Gusto en Todo bien. saludarte. Saludos. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Adiós, Lupita Pinzón. Bye. Bye. Lupita, Gracias. hasta mañana. Bye a todos. Adiós, hasta mañana. Dios.